Muy buenas tardes, amigos de Salud TV. Iniciamos una semana más, lunes 16 de septiembre. Espero que haya tenido un fin de semana muy patriótico y que haya disfrutado todas las celebraciones. Este día estaremos hablando de la parálisis cerebral infantil, la pesadilla de cualquier padre, así que hoy vamos a aprender de ella. Vamos a aprender de qué se trata y cuál es el manejo y cómo se diagnostica, en fin, todo lo que podamos aprender de nuestros especialistas invitados, a quienes les presentaré luego de la cápsula. La parálisis cerebral infantil es un trastorno del tono muscular, de la postura o del movimiento que se produce en el cerebro en desarrollo, y por una causa que no actúa de forma permanente ni progresiva. Lo que se llama tono muscular es la resistencia que ofrecen estos, cuando se ejerce una fuerza de tracción o de estiramiento sobre ellos. Esta patología es propiamente un síndrome, es decir, un conjunto de trastornos o alteraciones que pueden deberse a muchas causas. Entre las más frecuentes están la prematuridad extrema, problemas en el embarazo o parto que causa falta de oxígeno en el feto, infecciones del sistema nervioso central, traumatismos, accidentes y ahogamientos, siempre que se produzca en un cerebro en desarrollo en los primeros 5 o 6 años de vida. Los síntomas cruciales son la alteración del tono muscular, de la postura o del movimiento, pero puede asociarse, aunque no siempre, a retraso mental y alteraciones del lenguaje o trastornos visuales o auditivos más o menos graves. Las alteraciones posturales pueden llevar también a trastornos osteoarticulares varios. La parálisis cerebral infantil es un tema de mucha importancia para los padres de familia. Por eso te invitamos a que te quedes en sintonía de Salud TV y nuestros invitados hablarán del tema. Bueno, nos acompañan este día para aprender sobre el manejo, ¿verdad? Para que puedan funcionar lo mejor posible. La licenciada Vanessa Alfaro, fisioterapeuta. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo está? Muchas gracias. Aquí otra vez, gracias por la invitación. Y vamos a ver en qué podemos ayudar en un bonito tema. Muchísimas gracias por su tiempo, Vanessa. Nos encanta. Mira ese color amarillo, qué lindo. Le queda pero espectacular. Bueno, también nos visita y le agradecemos mucho su tiempo de antemano al licenciado Silvio Molina, psicólogo. ¿Cómo está, Silvio? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Un gusto estar aquí de vuelta y pues aprovecho también para felicitar a mi novia que está cumpliendo años y que le deseamos muchas felicidades. A ver, ¿cómo se llama su novia? Laura Mejía. Laura. Bueno, felicidades a Laura también de parte de todos nosotros, Gracias. que cumpla muchísimos más. Mire qué bonito detalle el novio. Gracias. Bueno, y por supuesto nos acompaña el doctor Jaime Mariano Morán, nuestro neurólogo infantil. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Un gusto, un placer estar en Salud TV nuevamente para hablar de este tema tan interesante, la parálisis cerebral infantil. Muchísimas gracias por su tiempo, doctor Morán. A ver, cuéntanos un poquito, ya escuchamos la cápsula, está muy bien descrita el trabajo de producción, pero hablemos en sí a qué llamamos parálisis y de qué va a depender, cuáles son las áreas que están afectadas y por supuesto vamos a aprender las causas. La verdad que la parálisis cerebral infantil es un concepto muy amplio y la verdad que es bien frecuente. Se cree que depende mucho del país en que estemos analizando, pero eso puede andar entre países desarrollados 0.5 o menos de la población, y en países en vías de desarrollo como nosotros hay estadísticas que dicen que hasta en un 1 o 3% de la población pueden presentar diferentes grados. ¿Y por qué tan amplio el número, hasta un 1 o 3%? Porque son grados, hay desde parálisis cerebral infantiles muy leves hasta parálisis cerebrales infantiles muy severas, siendo estas leves, gracias a Dios, las que se encuentran en mayor número. Como decía en la cápsula, es un síndrome. Eso significa que es un conjunto de síntomas y de signos que acompañan al paciente y que se producen por una injuria, o sea, un daño que se produce en el sistema nervioso central en los primeros 5 años de la vida, siendo el periodo más frecuente el periodo perinatal, o sea, desde que está en formación en el útero de mamá hasta el momento del nacimiento. Ese es el periodo más vulnerable del cerebro de cualquier persona, de cualquier niño. Entonces,
Esas son como las principales características. Típicamente una persona con parálisis cerebral infantil debe de tener problemas motores que pueden ser diferentes. Puede ser la espasticidad o bien puede ser la rigidez, conceptos que creo que más tarde hablaremos un poco más de ellos. ¿Espasticidad o rigidez? O rigidez, no es lo mismo. No es lo mismo. No. A ver, ¿cuál es la diferencia? La espasticidad es un niño que es, o una persona adulta que es, sus extremidades están contraídas o están extendidas y que la resistencia al movimiento es recta. Ahora, te tengo un ejemplo, que es la rigidez. También es un aumento del tono, pero que al hacer el movimiento se comporta como una rueda dentada. ¿Qué significa eso? Uno empieza a mover la extremidad y esta va haciendo un movimiento como de liberación progresiva. En la espasticidad no, es constante la resistencia que presenta la extremidad. Y en la rigidez, rueda dentada, una rueda dentada. Entonces, espasticidad o rigidez son las más características que pueden tener las personas. Muy bien. Psicológicamente, ¿cómo es el desarrollo de los niños con parálisis cerebral infantil? Me imagino que va a depender del momento en el que se haya ocasionado el evento que causó la parálisis. Correcto, como mencionaba el doctor, ¿verdad? Puede ser antes de la formación del feto, puede ser pues en el momento de nacimiento también, ¿verdad? Un cordón umbilical que se enrede, al cuello y le falta oxígeno, pues puede causar también o estar relacionado con estos síntomas que el doctor comentaba, ¿verdad? El grado, pues no hay que olvidar esto, ¿verdad? El hecho de que el niño pues no pueda moverse y muchas veces no pueda hablar, generalmente está relacionado con otros síntomas, por ejemplo, epilepsia, pero sí hay que tener en cuenta que su funcionamiento cognitivo todavía existe, ¿verdad? Es decir, que el niño piensa, razona y siente, y muchas veces se olvida de esto. Y ahí vienen que muchas veces como adultos o como personas que no estamos muy informadas, es que tendemos nosotros a excluirlo o a tratarlo como niños cuando también ellos son muy perceptivos, ¿verdad? Porque se desarrollan quizás el órgano auditivo de pronto y pues sucede esto, ¿verdad? Que el niño se le aísla y se le trata muchas veces como, aunque sea un adolescente, ¿verdad? Es como, el niño se le habla como pequeñitos y eso también a ellos, pues a cualquiera se le molesta que le traten mal, que lo ignoren muchas veces o que también se le trate como pobrecito, ¿verdad? Esto es también para ellos. A nivel psicológico es como que a nosotros nos estuvieran limitando, ¿verdad? Nos ven, pero nos están haciendo de menos. Entonces, para que entendamos bien, el niño con parálisis infantil, parálisis cerebral infantil, va creciendo tanto su cuerpo como también psicológicamente va creciendo con la edad. Correcto. Solo que va teniendo a lo mejor dificultad dependiendo del tipo de parálisis o del tipo de problema que tenga, porque puede haber problema con el habla también, ¿verdad, Mariano? Claro que depende de las zonas del cerebro que se vean afectadas. Como muy bien decía el licenciado, en algunas ocasiones tendrán con problemas de audición, problemas de lenguaje, pero eso depende de las zonas del cerebro que más hayan sufrido al momento que tuvieron la injuria o el traumatismo que causó la parálisis cerebral infantil. Muchas veces sucede, como dijo Elic, que tenemos a una persona en un cuerpo que no funciona, pero que su cerebro es normal. Yo tengo pacientes que ahorita están estudiando una carrera universitaria y les va muy bien, pero la verdad que las dificultades más grandes que tienen son el desplazamiento para llegar a la universidad, más no la capacidad que tiene para estudiar en la universidad. Bueno, mire, muy interesante porque esto nos cambia lo que podemos tener en mente cuando hablamos de parálisis cerebral infantil. No significa que siempre va a haber retraso mental. No siempre. No siempre va a haber. Puede ser que solamente sea funcional a nivel de extremidades, pero todo eso vamos a seguir aprendiendo cuando volvamos. Estás viendo Salud TV. Dolor de cuerpo y depende de dónde dé la parálisis, así se le contraen los músculos. Sí, y a veces cuando es muy grave, hasta los pulmoncitos tienen problemas. Pues creo que la movilidad de casi todo el sistema nervioso. Bueno, sí, tienen dificultad porque
Tuve un familiar que sí tuvo parálisis, pero cuando éramos pequeños. Los síntomas son que los piecitos no les funcionan, la columna, su cerebro no funciona, pero cuando son niños, ¿verdad? Y adultos no, creo que sí se complica más. Personas que no pueden moverse, las que no pueden valerse por ellas mismas, esa es la parálisis cerebral. Pues de las personas que quizás les cuesta caminar, dificultad para hablar, para desempeñarse por ellos mismos, solitos. Sí, dificultad para caminar, no poder hacer ninguna actividad común, o sea, como cualquier otro, ajá, exacto. Así pienso yo que empieza con poca movilidad. Asumo que eso tiene que ser. Muchísimas gracias a todas las personas que responden el sondeo. Definitivamente interesante sus respuestas. Ahora bien, me gustaría hablar con la licenciada Alfaro, que nos cuente un poco, dependiendo de las áreas que están afectadas, los tipos de parálisis que podemos tener, en cuáles funciona la fisioterapia. Bueno, para comenzar hay que hacer una evaluación bien exhaustiva. Ver al paciente porque todos son diferentes, así como ya dijo el doctor, por el tipo de patrones, se puede decir, que tengan los niños, ya sea espástico, atetósico, que son ya movimientos involuntarios, espasticidad, hipotonía en la piel, en el tono muscular. Entonces hay que ver qué tipo de terapia se le va a adecuar al paciente, y esta se comienza desde los 6 meses. ¿Por qué? Todavía no está maduro el cerebro ni están los músculos desarrollados perfectamente, entonces se puede llegar a inhibir ese patrón. O sea, con la fisioterapia y la ayuda de los padres ayudamos a inhibir esos patrones. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos, que esos patrones no sigan, que no continúen. Entonces, con la movilidad que uno les da a los pacientes, ya sea en pelota, piscina, movimientos suaves, repeticiones suaves, todos tienen que ser muy suaves y hacerle consciente al paciente, aunque esté chiquito, que si existe su extremidad, entonces colocamos nuestras manos como fisioterapeutas y diciéndole, esta es tu manita, si por ejemplo es de 6 meses, esta es tu manita, este es tu bracito. Estos son movimientos y también es propiocepción. La propiocepción es el tocar al paciente con una suavidad y que él sienta ese apretón. Entonces eso ayuda a que el cerebro se conecte con los músculos. Entonces los niños estos son más capaces, a veces tienen un conocimiento intelectual mayor que nosotros, entonces ellos saben que nosotros los estamos tocando y así van aprendiendo. Cada etapa es diferente para estos niños porque también ellos tienen un desarrollo un poco lento, psicomotor. Entonces se va viendo, por ejemplo, un niño de 1 año puede verse de 6 meses, entonces hay que desarrollar a que llegue hasta el año. Eso va a ir progresivamente con actividades de terapia ocupacional. Muy bien, por lo tanto, fisioterapia va a ser siempre un pilar fundamental en todo paciente con parálisis cerebral infantil. Doctor Mariano, hablemos, la cápsula mencionó las causas a la cabeza, la prematurez extrema, por el simple hecho, ¿verdad?, de ser prematuro y además la posibilidad de hemorragias intracraneales, ¿sí? Claro, en las causas de la parálisis cerebral infantil, una de las personas que tiene más, o de los doctores que tienen más papel protagónico, es el ginecólogo. Claro, acompañado la pareja cuando decide que va a salir embarazada, idealmente lo perfecto fuera que antes de quedar embarazada consultara con el ginecólogo o ginecóloga para que ella haga un perfil completo de los posibles riesgos que la pareja puede tener en ese embarazo. Entre ellas, por ejemplo, el estado nutricional de la madre, enfermedades genéticas que tengan por ambas ramas, materna y paterna, deficiencias vitamínicas y también enfermedades infecciosas. Por ejemplo, entre ellas la toxoplasmosis, citomegalovirus, que son tan comunes en nuestro medio. Entonces, si usted se presenta donde su ginecólogo o ginecóloga y le dice, queremos quedar, él o ella le hará un perfil completo de aquellos riesgos que usted pudiera tener. Luego,
el control prenatal es muy importante porque ahí se van detectando posibles complicaciones que se van detectando en esos 9 meses de oportunidades que tenemos para diagnosticarlos. Entonces ahí se pueden prevenir las causas prenatales, o sea, aquellas en el proceso de formación. Pero también, como bien decía la doctora, hay causas natales, o sea, en el momento del nacimiento. Dentro de estas hay varias. La prematurez es una y muy frecuente. Y ahora que se ha mejorado la sobrevida de los pacientes prematuros, estamos viendo cada vez más parálisis cerebrales infantiles debidas a la prematurez. En la antigüedad realmente los niños prematuros fallecían, entonces no mirábamos a estos chicos, pero ahora cada vez vemos más niños. Entonces aquí también participa el pediatra y sobre todo el neonatólogo, que es el que le tiene que dar los cuidados al paciente prematuro para vigilar que no tenga complicaciones, que no tenga infecciones, vigilar el riesgo de una hemorragia intracraneana. Las venitas y las arterias del cerebro del prematuro son extremadamente débiles y se pueden romper, y esas son las hemorragias intracraneanas. Entonces el neonatólogo hace una intervención para prevenir en la medida de lo posible estas complicaciones. En los niños que son de término son diferentes las causas. A veces son niños extremadamente grandes que no pueden salir y tienen algo que se llama distocia, o sea, dificultad. Los partos difíciles. O partos difíciles, dificultad para salir, ya sea por vía vaginal o por vía de cesárea. Por las dos vías pueden haber distocias. Entonces esos partos difíciles también son niños que tienen dificultades a veces de parálisis cerebral infantil. Como dijo el licenciado, el circular de cordón, per se, esta no es una causa de parálisis cerebral infantil, es un factor de riesgo que deben de valorar junto con el ginecólogo que lo tiene a controles para ver si hay necesidad o no de hacer una cesárea. Pero muchos pacientes con circular de cordón pueden tener un parto vía vaginal bien controlado, bien monitorizado por el ginecólogo, y van a tener buenas posibilidades de salir súper bien. Y también tenemos las causas postnatales. Las causas postnatales, como muy bien dijeron en la cápsula introductoria, están los traumatismos. En los niños son muy frecuentes, pero son traumatismos de severa consideración. O sea, no es que los chicos que van corriendo por toda la calle se viven tropezando y todos se hacen chichotes en la frente. No, no son así. Son golpes que son de alto impacto, que producen inflamación del cerebro o bien sangrados del cerebro. Y también no hay que olvidar las causas como la asfixia. Chicos que han sido descuidados cuando están en la bañera, chicos que se descuidan cuando están en la piscina y tienen periodos de ahogamiento. No es tampoco frecuente. Entonces esos también pueden ser factores de riesgo. Y también en niños más grandes los procesos infecciosos. A la cabeza de estos, las meningitis, que cada vez, gracias a Dios, en nuestro medio son menos frecuentes, pero todavía serán. Muy bien. Bueno, es importante, entonces fíjese bien que pueden haber causas desde prenatales, como bien lo dice el doctor, desde antes de quedar embarazada, incluso las causas natales. Y aprovecho para recalcar de verdad esto último que dijo el doctor, porque si no, yo conozco a mi gente y esto me genera un estrés espantoso. El circular de cordón, es decir, el cordón cercano al cuello o alrededor del cuello, no es per se ni una causa de cesárea. Los accidentes de cordón afortunadamente son muy poco frecuentes y no todo niño que trae un circular de cordón le puede pasar algo. La gran mayoría pueden hacer perfectamente vía vaginal y no va a tener ningún inconveniente. Pero como bien dijo el doctor Morán, monitoreando el trabajo de parto para evitar cualquier tipo de complicación, aunque los problemas generalmente no se dan por el circular, sino más bien por la distocia o por la prematurez, más que nada. Bueno, pero a ver, veamos. Sigamos hablando del desarrollo psicológico del niño. Okay. Fíjese que también un punto que es bien importante abordar es el hecho de la adaptación de la familia, en este caso de los padres, porque generalmente ellos tienen un proyecto de vida. Vamos a estudiar, conocemos a alguien, tenemos nuestros hijos y seguimos formándonos, ¿verdad? Pero cuando sucede y les da este diagnóstico, ¿verdad?, para toda familia es bien chocante, ¿verdad? Tienen muchas preguntas y generalmente pues estas dudas se convierten en, muchas veces en tabú, que no quiero preguntar, qué va a pasar, fue un castigo. Hay muchos sentimientos de culpa, sobre todo en los padres, que tienen que ser tratados, ¿verdad? Porque muchas veces también sucede esto que les comentaba en un principio, ¿verdad? Que los niños se tienden en exceso querer cuidarlos, que también no se le estimula, ¿verdad? Porque, uy, cuidadito con el niño, no me lo vayas a tocar, no me lo vayas a golpear. ¿Sí? Caen en sobreprotección en el otro lado, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Entonces es como poder abordar ese tema desde un acompañamiento en el proceso, ¿verdad? Que ellos vayan aprendiendo y resolviendo todas esas dudas como familia que se tienen, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a una pausa y volvemos con más de Salud TV y el tema del día de hoy.
viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole este día aprendiendo sobre parálisis cerebral infantil. Ya escuchamos al doctor Morán con las causas, ya escuchamos realmente que el desarrollo psicológico y emocional va a ir acorde a su edad, pero que a lo mejor va a ser un poco más lento dependiendo de las áreas afectadas, pero que los padres tienen que aceptar el duelo y someterse a este proceso para poder llevar a sus hijos de la mejor forma. Bueno, el diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de que hubo una parálisis cerebral en el caso de fisioterapia? El diagnóstico se comienza a ver desde la consulta de un neurólogo. Él nos hace la referencia y nosotros comenzamos a trabajar las áreas como estimulación temprana. Luego, ya pasar la estimulación temprana, se le hace una tarea a los padres que se va a dejar en casa, así nos van a ayudar a nosotros ya para llevar al paciente un control. Esto se puede hacer de 2 a 3 veces por semana y eso va a ayudar al niño a adaptarse, por ejemplo, a comenzar un buen equilibrio, que es lo que más cuesta en estos niños, tratar de que su cabeza, su cuerpo estén en equilibrio. Entonces vamos a comenzar desde lo proximal hasta lo distal para comenzar a fortalecer músculos y llevar al paciente a una buena, para comenzar que ellos tengan una buena vida, ya que también es muy importante conocer la deglución, la alimentación, ayudarles a estos pacientes a deglutir. Esto también va parte dentro del diagnóstico, el lenguaje, la estimulación visual, muy importante para que tengan un mejor desarrollo. A ver, doctor Mariano, porque como conozco a mi gente, yo sé que muchas veces en casa han de estar pensando, ¿y cómo sé yo si mi bebé que acaba de nacer no tuvo o tiene alguna parte paralizada? A ver, ¿de qué forma? Pues la forma más fácil es asistiendo a sus controles de niño sano, porque ahí va a ser evaluado ya sea por un médico general o por un pediatra y entonces ellos van a determinar cómo van los hitos del desarrollo. ¿Qué son los hitos del desarrollo? Usualmente su pediatra o control general se lleva una tabla en la cual lleva los meses y dice, por ejemplo, a los 6 meses ya se puede sentar, a los 8 meses ya puede gatear y tiene como un margen de aceptación si le falta llegar a esa edad. Entonces el médico va evaluando y si el niño en alguno de esos hitos se va quedando retrasado, en ese caso lo tiene que referir donde hubo un especialista, en este caso el neurólogo pediatra, para que evalúe si hay o no algún daño neurológico. Si el niño va dentro de los hitos del desarrollo, esté tranquilo como padre, o sea, no va a haber ningún problema. En cuanto al diagnóstico, lo que se decía, esto es algo integral. En primer lugar, el médico general o pediatra, luego interviene el neurólogo pediatra y más tarde estos refieren a fisioterapia y todavía un poco más tarde a veces con psicología. Porque hemos hablado de que el chico que tiene una capacidad intelectual normal, pero no en todo sucede que tienen una capacidad intelectual normal, también se encuentran aquellos chicos que tienen un retraso mental o una discapacidad intelectual, que es el nuevo concepto que se maneja en la actualidad. Estos niños tienen menos capacidad para poder hacer las cosas cognitivas, leer, escribir, pensar en general. Ellos también pueden tener problemas conductuales. A veces estos chicos tienen problemas de agresividad, se autoagreden, se pueden morder, se pueden golpear contra las paredes o contra el suelo cuando hacen un berrinche muy intenso y pueden tener problemas en adaptaciones, por ejemplo, cuando se quieren incorporar a una guardería o a un kinder. Más grande, los chicos pueden tener otras características como por ejemplo hiperactividad, chicos que sean extremadamente inquietos, que estén molestando en el salón y también más grande todavía aparecen otras características como por ejemplo la depresión. Como decía Elic, cuando ellos se empiezan a dar cuenta que todos los amigos están por ejemplo en el equipo de fútbol y están divirtiéndose y ellos por su discapacidad física no pueden incorporarse al grupo, esto les causa un sentimiento. Todos los amigos se van el fin de semana a ver una película al cine y ellos no pueden ir porque hay gradas eléctricas, porque el lugar no está adecuado al lugar a donde ellos se van a reunir. Entonces esto causa depresión a veces en los adolescentes.
Bueno, pero ¿puede un bebé nacer perfectamente normal y el pediatra neonatólogo darle el alta y se va y luego a los, 6 meses ver que algo no anda bien y resultar una parálisis cerebral? Claro que sí. Yo tengo una pacientita que ahora ya tiene 12 o 14 años, una niña completamente normal hasta los 7, 8 meses, y a esa edad tuvo el problema que estando en la hamaca se desamarró uno de los nudos y la niña cae de la hamaca. Pero no, perdón, entonces no me entendió la pregunta. Ajá. Porque esa sí es que puede haber, eso es un accidente que provocó el trauma, un trauma de cráneo, y eso llevó a una parálisis. Ajá, sí. ajá. No, mi pregunta es si puedo yo tener un bebé normal, que nació normal, que el pediatra neonatólogo lo vio y dijo todo está bien, y a los 6 meses ven y diagnostican, tenía algo. Sí, claro, sí, existen otros casos, por ejemplo, las enfermedades genéticas o congénitas. Por ejemplo, a la cabeza, algunas que se llaman displasias corticales o disgenesias cerebrales. Es un tema difícil. Son malformaciones del cerebro que físicamente en su cara, en su cuerpo, no presentan ningún rasgo, y probablemente el neonatólogo lo revisa y es un niño perfectamente sano, pero conforme el niño va creciendo y tiene que ir adquiriendo los hitos, o las metas del desarrollo, el padre y el pediatra o médico general se dan dando cuenta que se va quedando atrás. Cuando ya entra el neurólogo y empieza a investigar causas de ese retraso, a veces manda estudios especiales, como por ejemplo una resonancia magnética, y ahí se da cuenta de que venía con un defecto en la formación de su cerebro, el cual era casi totalmente imposible que lo detectara el neonatólogo. Entonces, ¿pero por qué nunca me diagnosticaron? Porque es algo que no se podía ver en esa época. Entonces la pregunta viene y muchas veces dice, pero no, ¿por qué no me la diagnosticaron antes en las ultrasonografías del embarazo? No, claro que no, son malformaciones tan pequeñas, pero tan pequeñas que es imposible verlas por una ultra. Entonces, definitivamente, eso es importante que nos quede claro también, ¿verdad? El hecho de que sí se pueden diagnosticar más adelante en el desarrollo, pasar desapercibidas al nomás nace un niño, pero luego aparecer. Pero por eso es importante los controles de niño sano y la estimulación temprana, ¿sí, licenciada? Porque ahí pueden ir viendo, ¿no? Sí, en la estimulación temprana vamos viendo cómo se va desarrollando el paciente y así también colocarle actividades que vayan de acuerdo a su estimulación. No es sobreestimularlos, porque eso también afecta a un niño, la sobreestimulación. Entonces hay que estimularlo de acuerdo a la edad que ellos llevan. O sea, no porque yo lo estimule más de lo que le toca, el niño va a ser con un coeficiente intelectual más alto o un superatleta después, no. No, tiene que ir cabal por la etapa que ellos vayan y progresivamente. Ahora, emocionalmente o psicológicamente, ¿cómo nos damos cuenta que hay un problema? Creo que, hay veces, dependiendo del grado, ¿verdad?, de parálisis que puede tener, uno puede ver la emocionalidad del niño, como padre lo conoce, ¿verdad? Cuando, el doctor decía, ¿verdad?, a veces tenemos un niño muy hiperactivo y de pronto vemos que se queda callado, se aleja o no responde a los estímulos, ¿verdad?, que uno le da. Entonces creo que son pequeños indicadores que como padres creo que ellos conocen, algo no está bien, y ese es el punto donde debemos de acudir al profesional, ¿verdad? Para que nos ayude y a primero diagnosticar y también qué podemos hacer, ¿verdad? Sobre la intervención. O sea, qué difícil para no caer en aquello de que es una madurez neurológica menor de la que tiene, o si es un problema realmente diferente y al que hay que darle terapia. Pero bueno, vamos a aprender de eso al regresar de la pausa. Es el mejor tratamiento. Acuérdate de ellos antes que te olviden. Esta es una campaña de sensibilización del Alzheimer. Estás viendo Salud TV. Bienvenidos a su sección
sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga y en esta ocasión estaremos hablando sobre la utilización de los zapatos ortopédicos. Antiguamente la utilización del zapato ortopédico ha sido tradicionalmente desde los pequeñitos hasta los adolescentes. Sin embargo, las recomendaciones de la Academia de Ortopedia Americana establecen que la utilización de la plantilla hace la función de un zapato ortopédico. Sin embargo, usted, como puede observar, su niño desde el primer año que comienza a dar sus pasos no van a ser perfectos, ya que está en un periodo de aprendizaje. La marcha se afina a finales de los 7 años y esto quiere decir que hay una ventana de oportunidad. La marcha no va a ser perfecta y va a caerse repentinamente. Además de esto, es de observar si su niño anatómicamente no tiene alguna alteración, que sus dos rodillas se encuentren entre sí, y ahí es importante utilizar otro tipo de calzado que le ayude a deambular como debe de ser. La opinión de un experto en este tema debe de ser importante para poder incluir el beneficio de la marcha de su niño. El andar con sus pies descalzos le va a beneficiar no solamente motormente, sino también a utilizar menos plantillas y no zapatos ortopédicos. Si usted nota alguna anormalidad en el pie y la marcha de su niño, por favor consulte a su pediatra, que él le orientará. Esto fue su sección Mi Pediatra en Casa. Soy la doctora Vanessa Artiga. Hasta pronto. Muchísimas gracias, doctora Artiga. Como todos los días, los consejos en Mi Pediatra en Casa. Bueno, entonces estamos hablando, ya tenemos el diagnóstico de parálisis cerebral infantil, ya sabemos la causa, pero lo más importante ahora es qué vamos a hacer y cómo los debemos tratar. Consideraciones importantes, licenciada. La consideración muy importante es que la colaboración de la familia, que le den apoyo al niño, porque también puede haber que hayan adultos ya con ese problema o ese diagnóstico, entonces también el apoyo de la familia siempre, porque se pueden hacer terapias grupales. Ya esas terapias grupales van a ayudar al niño a incorporarse a la sociedad y también la sociedad se va a adaptar a este tipo de diagnóstico. Entonces, siempre tener en cuenta el apoyo y colaborar con el fisioterapeuta o con el médico profesional para poder tener una buena integración del niño y también una salud buena. Hablemos de la sobreprotección y el miedo a no darles de comer, por ejemplo, cosas sólidas. Ya cuando los niños cumplen la edad de 1 año, esto ya nosotros podemos comenzar a colocar ya, por ejemplo, el plátano ya no en papillas, sino que en pedacitos, porque el niño declute bien, entonces se coloca la comidita en la parte de las encías o por las muelas, entonces el niño va a comenzar a ir buscando ese tipo. Se pueden colocar galletas también, pedacitos de galletas, con eso se puede comenzar para que el niño comience a masticar. La estimulación con bombones también ayuda a estimular la lengua para que el niño comience a sacar la lengua. Esos niños sí aprenden a comer, no hay que darles papillas. En su principio de 6 meses para abajo, sí, de 4 a 6 o 8 meses todavía se le puede dar papilla, pero de 1 año en adelante ya se le puede comenzar a dar sólidos. Aparte que creo que es beneficioso para él el movilizar todo, para ellos el movilizar todos los músculos de la cara, ayuda a tomar con pajilla también, ¿no? Sí, ayuda al lenguaje también, no colocarle solo la alimentación con pachas, porque entonces va a caer el problema de una desnutrición severa el niño, y entonces aquí vienen problemas más dificultosos para nosotros porque el tono muscular va a estar pegado al huesito, entonces hay que estimular más para formar el tono muscular. Entonces se puede prevenir por medio de la alimentación una desnutrición. Tener un niño con parálisis cerebral infantil definitivamente requiere de mucha disciplina, de mucha entrega, de mucha colaboración de toda la familia e incluso de la sociedad. ¿Qué otros problemas
médicos se nos pueden venir encima de una parálisis cerebral si no ponemos de nuestra parte? Neurológicamente hablando, de los más frecuentes son las epilepsias. Los síndromes convulsivos son muy frecuentes en estos chicos porque como el órgano que se dañó por cualquiera de las causas que platicamos es el cerebro, es aquí donde se desencadenan las crisis convulsivas. Entonces puede ser que un niño ya se haya hecho el diagnóstico de una parálisis cerebral infantil, pero hasta que esté grande puede presentar una crisis convulsiva. ¿Pero por qué, doctor, si cuando era chiquito no convulsionaba? Porque en cualquier momento de la vida puede iniciar una epilepsia. Entonces eso es algo muy frecuente. Dentro de las otras características también tenemos problemas osteoarticulares, a la cabeza las luxaciones. ¿Qué es eso? Que los huesitos, así como cuando uno come un pollo, ve que la piernita está articulada sobre otro huesito, está metida en otro huesito, estos chicos por sus mismas contracciones a veces esos huesitos se zafan y eso es extremadamente doloroso. Entonces los chicos a veces se quejan de dolores a la hora de dormir o a la hora de estar sentados o acostados porque sus huesitos se zafan de la articulación, se luxan de la articulación. Algo que también es importante y se correlaciona con lo que dijo la licenciada es que dependiendo del grado de la parálisis cerebral infantil, los casos severos muy frecuentemente se acompañan de reflujo gastroesofágico, en algunos casos severos, y algunos, los más graves, se acompañan de algo que se llama alteración de la mecánica de deglución. La mecánica de deglución es ese ritmo que uno debe de comer. Yo les digo a los papás, usted abre la boca, se mete una cuchara, empieza a masticar, a formar un bolo alimenticio y debe de empujarlo con su lengua para poder tragarse. Esto implica un trabajo del cerebro. Si el cerebro no está funcionando bien en los chicos que tienen una parálisis cerebral infantil severa, no van a poder seguir este orden. Y entonces en estos casos especiales tienen que ser evaluados también por un gastroenterólogo porque ellos deben de valorar si puede comer comida sólida, semisólida, y en los casos más severos pueden necesitar hasta una sonda para poder alimentarse. Y evitar así la famosa desnutrición de la que está hablando la licenciada y también el reflujo gastroesofágico. Y las neumonías, que la causa de fallecimiento más frecuente de los niños con parálisis cerebral infantil severas son las neumonías por aspiración. Neumonías por aspiración. Bueno, entonces ahí lo tienen, definitivamente es mucho trabajo, pero de mucha disciplina, cosa que para unos padres definitivamente pues no es difícil, puesto que el amor está ahí. El deseo de que su hijo sea funcional debe prevalecer, pero también sin sobreproteger. Vámonos a una pausa y volvemos con el último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros este día. Estamos hablando de parálisis cerebral infantil. Definitivamente es mucho trabajo que hay para los padres. Ya dije anteriormente que el amor prevalece, pero también los padres, cuidadores, necesitan apoyo y autocuido. Hablemos de eso, por favor, licenciado. Es muy importante que ellos tengan redes de apoyo, es decir, que tengan ellos también la oportunidad para desahogarse, para descansar, ¿verdad? No podemos cuidar, no podemos dar algo si no lo tenemos, ¿verdad? Entonces sí es importante que ellos también puedan tener contacto con otras personas o con otras familias que tienen también hijos con las mismas condiciones. Creo que el simple hecho de tener un contacto, de saber que hay personas que están padeciendo por lo mismo, que están pasando por situaciones similares, a ellos les ayuda, ¿verdad? Y la importancia sobre todo también de cuidarse. Yo recuerdo ver en el hospital a madres de familia enfermas y que estaban ahí, ¿verdad? Que recordemos también, ¿verdad? Que una enfermedad también se puede complicar, digamos una pequeña gripe puede complicar más al paciente, ¿verdad? Y estar más tiempo ahí. Entonces es eso, el simple hecho de cuidarse, ¿verdad? De apoyarse en su familia, en sus amigos y ir adaptándose a las situaciones. Muy bien, y en cuanto al desarrollo emocional del niño, ¿cómo vamos a irlo dando? ¿Cómo vamos a ir? Porque muchas veces lo están agarrando, como decía la licenciada, como solo darle papilla, solo lo baño, lo cambio, pero nadie le platica. Acordemos a la gente que hay que platicarles. Sí, quizás el hecho de establecer códigos, ¿verdad? Con los pacientes, saber en qué momento poder hacerlo, el momento en que esté mejor, más abierto, con la mejor actitud, quizás es importante. Y el hecho también de estimularlo no solo a nivel motor, sino a nivel cognitivo, el hecho de poder leer con él, ¿verdad? Ver alguna película, comentarle,
Quizás a veces, y como decía el doctor, ¿verdad? Puede estar relacionado también problemas del agua muy avanzados, ¿verdad? Que definitivamente no se pueda comprender mucho. Pero sí es importante el hecho de saber que está ahí, de acompañarlo en este proceso, ¿verdad? Los niños. Pero el hecho de que no pueda hablar muchas veces no necesariamente quiere decir que no entienda No pueda lo que está o no pueda pasando, comunicarse con uno, que ¿verdad? no pueda comunicarse. O sea, el niño con parálisis cerebral puede de alguna manera comunicarse. Ahorita me estaba recordando de un paciente que yo estimo mucho en mi clínica, es una parálisis cerebral infantil que no es verbal, o sea, no tiene un lenguaje, pero llega a mi clínica y la mamá lo tiene ahorita 18 años. Llega a la clínica y me empieza a contar de cómo lo pone a ver caricaturas, y solo eso. Y cuando llega yo lo agarro y le empiezo a decir, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Ya tenés novia? Y te gustan las rubias, ¿verdad? Y que no sé qué, y que te soben. Y este tipo está en su silla de ruedas y se está matando de la risa. O sea, de verdad, o sea, sí está entiende, disfrutando sí cómo yo lo estoy molestando con las chicas. Pero lo divertido es ver la cara de la mamá. Porque la mamá me ve con una cara de que me quiere ahorcar. Pero el tipo está disfrutando mucho. Porque como usted dice, o sea, es una persona que va madurando como un adolescente, como un adulto atrapado en un cuerpo que quizás no le funciona bien. Entonces, en estos casos el apoyo de los padres es importante para saber que tienen que ir creciendo y que los tienen que dejar crecer también. Poco a poco, a medida va creciendo un niño con parálisis cerebral infantil, sabemos que va a continuar siendo un paciente con parálisis cerebral todo el tiempo. Enseñarles a cómo poder hacer algo por sí mismos, algún tipo de ejercicio en su silla de ruedas, aquellos que no pueden moverse. Sí, incluso llegan hasta a poder agarrar pesas, todo lo pueden hacer por medio de la fisioterapia y de viendo el tipo de diagnóstico que tiene, pero sí logran hasta caminar, logran poder hacer ejercicio con pesas, con las pelotas, en piscina, caminar. En niñas se ha visto que hasta ballet han logrado hacer, entonces sí, pueden lograr hacer con una buena estimulación y con la ayuda de sus padres. Recuerden que no toda parálisis cerebral infantil va a estar en una silla de ruedas. Y de hecho, bueno, el doctor nos comentaba que tiene un paciente que estudia ¿qué? Psicología. ¿Sí? Y una cosa importante, hay que acercarse a lugares que nos pueden ayudar. Por ejemplo, en El Salvador tenemos el equipo de Olimpiadas Especiales. Ellos van evaluando cada niño y van viendo, por ejemplo, las capacidades que tienen para diferentes deportes adaptados a ellos. Y les pueden ser de mucha ayuda y mejoran mucho su autoestima. Esta es una buena opción para que los chicos con parálisis cerebral infantil se desarrollen y no se sientan frustrados. Tratar de incorporarlos lo mejor que se pueda a una sociedad que se adapta a ellos. Que se sientan incluidos definitivamente, ¿verdad? Como les decía, muchas veces se está ese quizás por paradigma o el tabú de pobrecito el niño, le va a pasar algo, no lo quiero ni ver, me da lástima, que él también siente ese rechazo o esa exclusión que se le está dando a ellos, ¿verdad? Y por eso les comento, hablarle como una persona normal, ahí va a ver, ¿verdad? Precisamente el grado de esta enfermedad, de esta patología, pero sí es importante el hecho de tratarlo como una persona, ¿verdad? Normal, que siente, que razona, que si un desprecio o lo traten de menos, pues él lo va a sentir. Que a lo mejor no se lo va a poder expresar verbalmente, pero sí lo va a estar sintiendo. Bueno, el llamado de atención, creo yo, para todos los padres, en el momento en el que deseen quedar embarazados, acérquense a su obstetra. Por favor, cuídense durante el embarazo, cuídense durante el parto y en todo momento siempre de la mano de Dios, ¿verdad? Y si tienen un niño con parálisis, pues ya saben, no está todo terminado, hay mucho trabajo que hacer. Muchísimas gracias, licenciada, gracias, licenciado, también a usted, bienvenido, de verdad, gracias. Doctor Morán, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un placer. Principalmente a ustedes por su sintonía. El día de mañana hablaremos de cirugía ocular. Por hoy les deseo que tengan una linda semana y que Dios los bendiga. Los consejos más importantes que debes saber a la hora de los tratamientos de la parálisis cerebral infantil son los siguientes. Es importante que un niño con parálisis cerebral por lo general comience a realizar terapias en los primeros años de vida o enseguida después del diagnóstico. La fisioterapia es una de las partes más importantes del tratamiento, pues involucra ejercicio y actividades que pueden mantener o manejar la fuerza muscular, el equilibrio y el movimiento. También, los niños deben utilizar dispositivos ortopédicos, por ejemplo, se pueden colocar soportes ortopédicos, tablillas y escayolas en los miembros afectados para mejorar el movimiento y el equilibrio. Otros que pueden ayudar con el movimiento y la postura incluyen sillas de rueda,
caminadoras y scooters motorizadas. Es esencial que consultes con el médico de tu hijo la forma de administración de los medicamentos que pueden ayudar a relajar los músculos rígidos o hiperactivos y reducir el movimiento anormal. Pueden tomarse por vía oral, inyectarse en los músculos afectados o infundirse en el fluido que rodea la médula espinal a través de una bomba que se implanta cerca de ella.